Eh, bueno, acá, digamos, yo soy representante de los jóvenes palestinos acá en Colombia y en este momento nosotros estamos como en un tema de organización de la comunidad. Pues la comunidad palestina acá en Colombia no es muy organizada ni tiene como, o sea, hay muchos palestinos, se dice que hay entre 100.000 a 200.000 palestinos en Colombia, pero no hay, digamos, como un censo real, ni tampoco hay como una conexión entre esta comunidad palestina, o sea de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Entonces, estamos en ese tema ahorita con algunos jóvenes de la comunidad, tratando de organizarnos, pues, para que cuando tengamos, digamos, en estas situaciones que estamos pasando, que podamos tener, hay mucha gente que quiere eh, actuar o hacer, digamos, ayudar de alguna manera y no tiene con quién contactarse ni nada de eso. Entonces estamos en eso ahorita acá en Colombia, más o menos. Bueno, esa es mi presentación. ¿No quieres que empecemos con la presentación o cada uno se va a presentar? Sí, está bien con eso. Ahorita que se presente Ok, Alex y Ana y ya después comenzamos ya contigo bien con la presentación. perfecto. Bueno, pues hola, mucho gusto. Bienvenidos a todos. Yo soy Alex Shams y como dijo Brenda, soy un escritor y tengo mi doctorado en antropología enfocado en temas de política y religión y sociedad en Medio Oriente. Em, soy de, em, originalmente, pues soy iraní, pero nacido y crecido en Los Ángeles. Y yo trabajé varios años como periodista basado en Cisjordania, en Palestina. Entonces voy a compartirles un poco de esa experiencia. Además de eso, pues era parte del movimiento estudiantil en varias universidades, el movimiento, digo, pro-Palestina en varias universidades de Estados Unidos. Y he estado parte de grupos de coordinación de temas pro-palestinas en Estados Unidos por muchos años. Gracias. Muchas gracias, Alex. Ahora, Ana. Ya Mm. me estaban baneando. Sí, de repente como que me decía el anfitrión no te permite reactivar el micrófono. Y así de, hola, mi nombre es Ana Rosa. Yo soy de la ciudad de Puebla, viviendo en la Ciudad de México. Tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales. Básicamente, desde ahí fue donde empecé a involucrarme y desde hace 10 años bueno, soy parte del movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, pero coordino el BDS en México. Y pues nada más, ya lo demás es parte de la charla. Gracias. Gracias, Ana. Muy bien, entonces vamos a comenzar con Agames. Voy a compartir tu presentación y me dicen en el chat si la pueden ver. Ahí voy. Bueno, como les estaba diciendo, yo soy representante de la comunidad palestina en Colombia y, bueno, les voy a contar, digamos, mi presentación está basada en contarles, digamos, como parte de la historia del, de Palestina y del por qué, digamos, hemos llegado a donde estamos en este momento, eh, porque mucha gente, digamos, que no entiende el conflicto palestino, pues cree que esto comenzó el 7 de octubre y mucha otra gente no entiende que, digamos, hay una ocupación. Entonces, bueno, cabe recordar, yo viví en Palestina durante la segunda intifada del año 2000 al 2003. Ustedes saben que la segunda intifada ocurrió del 2000 al 2005, más o menos. Y pues esto marcó mucho mi vida y pues me ha hecho un gran defensor como tal de la causa palestina. Y bueno, eso entonces, ni más, ya ahí ya pueden ver bien la presentación o todavía. Y pues para los que de pronto no entienden muy bien el tema de la causa palestina, hay que recordar que en Palestina, digamos acá se ve en el segundo mapa abajo. No, bueno, ahí hay dos mapas, este mapa. Digamos, aquí el primer mapita que vemos ahí en color naranja, pues pueden notar, esa es la Palestina histórica, cuando estaba ocupada en ese entonces por el mandato británico.
eh, pues con todos los problemas que tenían los judíos en Europa, los británicos empezaron a permitir la entrada de los judíos a Palestina. Y los palestinos pues no lo vieron de malos ojos, pues había una pequeña población judía dentro de Palestina, pero eran todos bajo la misma bandera palestina, o sea, eran palestinos judíos, y ellos no vieron de mala manera que que estos judíos llegaran de Europa, pues porque eran perseguidos y atacados en Europa. Eh, ya digamos, antes de como 1936, entonces se da cuenta los palestinos que estos judíos ya empezaron a llegar migraciones mucho más grandes y estas mismas migraciones empezaron a crear guerrillas para atacar a los propios palestinos quienes les abrieron la puerta de su territorio. Eh, y pues ellos alegando su libro sagrado diciendo que es territorio de Israel, eh, que es la tierra prometida, la tierra que Dios les regaló, siendo que ellos, estos judíos europeos, no tenían derecho alguno sobre este territorio porque los habitantes, que eran los palestinos, sean cristianos, judíos o musulmanes, eran los dueños de la tierra. Sin embargo, Gran Bretaña los fue ubicando y los fue dando como toda la parte costera inicialmente, que ahí ya se puede ver, digamos, cuando se hace la partición de 1948, una partición ilegal porque regalan un territorio que no es de ellos a unos europeos judíos que no eran los dueños de la tierra sin consultarle a los nativos. O sea, los nativos simplemente los desplazaron como si no fueran, como si no, o sea, pues en ese entonces por lo mismo, porque estaban bajo la ocupación o la colonización de los ingleses, entonces no los tenían también oprimidos. Y de esa manera, digamos, como que fue la primera partición de Palestina. Hoy en día, pues acaba de recordar que estos desplazados no han podido regresar a sus territorios. Gran parte de ellos se ubicó en la Franja de Gaza, otros en Cisjordania, pero la mayoría fueron expulsados hacia el Líbano, Jordania, Siria, Egipto. Se estima que, digamos, fuera de Palestina hay más de 9 millones de palestinos que no han podido regresar y que tienen el derecho al retorno, porque pues es un derecho internacional, que ellos pueden regresar a sus hogares. Sin embargo, pues estos 9 millones de personas, 9 millones de personas no han podido regresar a sus territorios. Sin embargo, pues como podemos ver acá en los mapas, Israel tampoco ha respetado como tal esta partición que se les hizo y esto que, digamos, este regalo que le hizo la comunidad internacional a ellos, sino que pues cada año se han venido tomando más y más territorios eh, y van corriendo a los palestinos, eh, o sea, los siguen desplazando de un lugar a otro dentro de la misma Palestina. Como pueden ver, hoy en día, digamos, en Cisjordania, que es, digamos, el mapa que dice 1994 a 2000, se puede ver que la parte de Cisjordania, que es la parte amarilla derecha, se ve como está casi desvanecida y es porque entre, entre cada aldea y aldea palestina o entre cada ciudad y ciudad se encuentran cientos o decenas de asentamientos ilegales israelíes, puntos de control israelíes, bases militares israelíes ilegales en sitios que han sido declarados como territorio palestino, pero pues como ustedes saben, Israel nunca ha querido definir sus fronteras y siempre sigue tomándose más territorio. Esto porque pues por el otro lado tampoco hay una fuerza ni tampoco un apoyo de las grandes potencias como sí la tienen ellos y no hay una fuerza, digamos, como tal, la Autoridad Nacional Palestina es débil en comparación a lo que es el Estado de Israel, ¿no? Entonces ellos al ver que pueden seguir tomando Palestina sin que pase nada, pues han venido abusando y abusando. Gran muestra de esto, pues son los tratados de Oslo, donde los palestinos prácticamente reconocieron a Israel sin que Israel lo reconociera o reconociera al Estado palestino. Lo único que reconoció Israel fue la creación
la Autoridad Nacional Palestina, y era un tema porque ellos lo vieron más como para controlar a los palestinos y no como por darles un territorio donde ellos sean autónomos y puedan tomar sus decisiones y tengan sus fronteras, tengan derecho a tener su aeropuerto, sus entradas y salidas sin control israelí, que eso no existe en Palestina. Pues en la parte de Gaza sabemos que la única entrada y salida es por Egipto, porque por mar el control lo tiene Israel, y pues claro, por el otro lado, que es la parte azul del mapa, este control lo tiene también Israel, ¿no? Pues que también son territorios ocupados. En Cisjordania, también la frontera con Jordania la tiene el control Israel, o sea que uno para entrar a Palestina tiene que pasar 3 puntos de control: el control jordano, después el control israelí, que es el más importante, que ahí es donde define si entras o no entras, y por último el control palestino. Eh, entonces, como tal, Israel no le ha dado el derecho a los palestinos de poder, digamos, vivir tranquilos, de poder tomar sus decisiones, de poder ser o sea, sí, lo que digo, o sea, poder tomar sus propias decisiones, por decirlo así. Ahora, bueno, ya sigamos acá sigue con la siguiente, por favor. Bueno, estas son, digamos, una foto de los desplazados palestinos en 1948. Sigue, sigue. Sí, bueno, ahí pueden ver esas fotos. Acá. Bueno, acá se ve, digamos, hacia dónde han sido los desplazamientos. No, sube un poquito el mapa verde. Bueno, gracias. Entonces, digamos, acá, digamos, en este mapa, se pueden ver hacia dónde fueron expulsados los palestinos en 1948. Entonces, unos hacia el norte, otros hacia Jordania, otros hacia Egipto, de esta manera. Sigue con el siguiente mapa, pues como para que podamos avanzar un poquito. Después de, bueno, la ocupación, estamos hablando primero, ocupación de 1948, después, todos saben que en 1967, pues, hubo una guerra eh, entre los países árabes e Israel, que la llama la Guerra de los 6 días, y en esta guerra, pues, Israel se toma el control de Cisjordania y de la Franja de Gaza, y también del Sinaí egipcio. Eh, en esta guerra, pues Israel ocupa el resto de los territorios palestinos y toma el control total de estos territorios. ¿Sigue? Bueno, Jerusalén. Jerusalén también es ocupada, pues en este entonces, en 1967, y después de esto, antes de llegar a estos acuerdos de Oslo, pues en 1987 comienza la primera intifada. La primera intifada, bueno, como todos saben, es como el levantamiento palestino. Esta primera intifada comienza pues porque los israelíes matan a 4 palestinos en un campo de refugiados en Jabalia, y pues los palestinos también, yo creo que ya estaban un poco ahogados de tanta opresión, y estalla, digamos, como tal este levantamiento en 1987, el cual culmina hasta 1993, cuando se firman los acuerdos de Oslo, los famosos acuerdos de Oslo, donde Yasser Arafat se da la mano con Shimon Peres. Bueno, ahora sí, sigue. Bueno, para los que no saben, los acuerdos de Oslo es lo que le está haciendo ahorita, el reconocimiento prácticamente de los palestinos, reconocer a Israel, o sea, prácticamente reconocieron que Israel tenía derecho sobre esos territorios que ya eran ocupados, sobre los primeros territorios, ¿no? Que eran los tomados en 1948, y pues se hablaba de que los otros territorios, que son los que se tomaron en 1967, ahí es, yo creo, donde hay una equivocación grandísima de la Autoridad Nacional Palestina, y es que estos territorios o sea, no los reconocieron como territorio palestino, sino como un territorio en disputa. Ahí, digamos, hay un error, y claro, pues como todo estaba bajo el único, o sea, el que era llamado el único representante
o sea, quedó el reconocimiento bueno, de Israel. No reconoció a los palestinos ni su frontera, ni les dio, o sea, lo único que los dejó hacer es o sea, como les digo, la Autoridad Nacional Palestina, y era un tema más como para ellos quitarse un peso de encima, y era tener que controlar a los palestinos. Entonces ponerles una autoridad que sea quien los controle. Claro que ellos les dijeron que crearan sus ministerios, que crearan o sea, pues tenemos policía, tenemos los ministerios y todo, y que después de eso miraban si reconocían a Palestina. Y pues desde 1993 estamos a 2024, hasta el día de hoy Israel lo único que ha hecho es quitarnos más territorios y quitarnos ese derecho, digamos, de ser libres. Sigamos. Acá se puede ver lo que queda de Palestina. Esto prácticamente, esto es Cisjordania, y lo que pueden ver ahí en naranja, digamos, eso parece un archipiélago, lo que hoy en día queda realmente de Palestina. Entonces, toda esta situación que se viene presentando, digamos, ahorita, pues es el resultado de todas estas injusticias que ha venido cometiendo Israel durante tantos años. Y es irnos robando día a día más territorio, y encerrando cada vez más a los palestinos. Todos saben que donde está, digamos, la línea negra, todo esto es el muro de apartheid que fue creado, que empezaron a construir en 2005, ¿sí? Y fuera de que tenemos este muro de apartheid dentro de Palestina, para tú trasladarte de un lugar a otro, entonces tienes que pasar por un pocotón de asentamientos israelíes, y prácticamente cada aldea o cada pueblo palestino o cada ciudad, a la gente ya lo único que le queda es su casa, porque los territorios aledaños a cada pueblo han construido ahí asentamientos ilegales israelíes. ¿Sí? Entonces ahí, esto es lo que se ve de lo que está quedando de Palestina. ¿Sigue? Acá, entonces la franja, arriba. Oh, esta es la franja de Gaza, bueno, más abajito un poquito, corta. Bueno, aquí digamos, ahí se ve, digamos, donde está la franja de Gaza. Bájala a donde está la franja de Gaza, por favor. Es correcto. Entonces acá se ve la franja de Gaza, digamos, ya antes de llegar acá. Entonces, en 2005, la franja de Gaza tenía también asentamientos ilegales israelíes, pero Israel decide sacar estos asentamientos de la franja de Gaza, pero por un tema más de seguridad de ellos, porque de esa manera podían cada año bombardear la franja de Gaza sin problema, sin que se afectara a su propia población. Y para ellos mantener estos asentamientos dentro de la franja de Gaza, donde está concentrada la resistencia palestina, era muy costoso el tema de la seguridad para ellos. Entonces era más fácil sacar los asentamientos y bombardear la franja de Gaza como lo han hecho durante tantos años, desde el 2000, bueno, desde la segunda intifada hasta el día de hoy, han bombardeado la franja de Gaza cantidad de veces. Y acá lo que me falta decirles acá de esta parte de la franja de Gaza, porque es tan importante, en el mar de Gaza, antes de que estallara la segunda intifada, encontraron gas, que eso es algo que muy poca gente lo sabe. Entonces, encontraron gas en el mar de Gaza, y la Autoridad Nacional Palestina había pactado con una empresa británica para la explotación de este gas. Israel les dijo que, bueno, si explotaban ese gas tenían que vendérselo 100% a ellos. Sin embargo, y pues habían aceptado que el gas lo comprara Israel, que no había problema. Pero después de esto Israel como que dijo, venga, ¿yo por qué les voy a dar ese gas a esta gente? Y entonces empezó cada vez, bueno, estalló la segunda intifada y empezaron a cortar las millas de agua que tenían derecho los palestinos a- del mar. Entonces, empezarlas a cortar y a cortar y a cortar, claro, la parte donde tiene el gas, pues ya no,
no tenemos derecho de llegar hasta ahí. Entonces Israel pues pretende, digamos, con esta última guerra, pretende quedarse también con ese gas y por eso es tan importante para ellos Gaza, ¿no? Porque pues ellos dicen, no, que los de los asentamientos ilegales que están a este lado, que están de la franja de Gaza, de la línea roja hacia la parte gris oscura, que tienen derecho a salir al mar por ahí, que ese es su derecho. O sea, se han tomado todo y son tan cínicos que ahora ya les falta este pedacito del mar supuestamente. Pero es también es por el tema también del gas, por el tema del gas, por el tema de la nueva ruta de la seda que quieren hacer, del canal de Ben Gurión para cerrar el canal de Suez. Bueno, es una cantidad de cosas. La importancia del gas, digamos, es gigante para todos los proyectos que tiene, digamos, el sionismo en este territorio y para eso, pues, ellos tienen que acabar con cualquier cosa que se llame la resistencia palestina. Por eso, en este momento, cuando estalla, digamos, cuando pasa, digamos, la operación del 7 de octubre, donde ellos han dicho cantidad de mentiras de cosas que pasaron, como violaciones, como que los jamás decapitaron a los niños, a los bebés. Bueno, todo esto ya, todas esas mentiras ya se han caído y pues cada vez quedan más expuestos ante la comunidad internacional. Lastimosamente, pues no hay quien los juzgue, porque pues todos sabemos que tienen el gran apoyo de Estados Unidos. Pero si uno se pone a ver, o sea, uno dice, es que el ataque que está pasando en este momento a Gaza es algo desmedido en comparación a lo que realmente pasó. No a lo que ellos dicen que pasó, sino a lo que realmente pasó. Pero es por toda esta importancia que es acabar con la causa palestina como tal, digamos, acabarla de raíz y ya, y para eso ellos quieren masacrar al mayor número de palestinos posible y volver que su vida sea desesperante, para que cuando les puedan abrir la frontera los puedan sacar de la franja de Gaza, de, o sea, y volver a crear otra nueva Nakba, que es una nueva catástrofe palestina. Claro que en este momento yo creo que pues, es más difícil porque pues, la gente ya sabe cuáles son realmente los objetivos de Israel. Entonces, bueno, entonces, yo quería mirar acá una cosa. Eso. Prácticamente, digamos, bueno, eso sería parte del conflicto, pues ahí un poco resumido, porque sé que no teníamos sino como 15 minutos y creo que me pasé un poquito, pero es un resumen más o menos de lo que, de la historia, de lo que ha venido pasando en Palestina y parte de las razones por lo que este ataque tan brutal en contra de nuestra población. Muchas gracias, Rames. Muy bien, Shukran. si tienen preguntas pueden dejarlas en el chat y al final vamos a hacer una recopilación de las preguntas que se repitan para que los ponentes las respondan. Y bueno, muchas gracias, Rames, de nuevo. Gracias a ustedes, de Y verdad, por invitarme. vamos a continuar con Alex. Muchas gracias y muchas gracias, Rames, por toda la explicación histórica. Pienso que también tener esa cronología nos ayuda a entender cómo el colonialismo de Palestina, no solamente como un evento, sino un proceso que ha ocurrido detrás de muchos años y que podemos entender como un proceso de largo plazo de colonialismo, de crear asentamientos, traer poblaciones de otras partes y desplazar al pueblo indígena. Em, si fuera por gas o no por gas, desde el principio, desde hace 70 años, ha sido muy claro como los metas del colonialismo sionista. Em, entonces, quiero hablar un poco hoy de que empecemos a pensar no solamente de la perspectiva histórica, sino de la perspectiva geográfica, de cómo están funcionando esas cosas. Ya hemos visto unos mapas, voy a compartir unos más. A ver, ay, este.
A ver cómo comenzar esto. Ya. Ahí no. Pues yo, como ya les dije, yo viví en Belén, en Cisjordania, en Palestina, por varios años. Allá trabajaba con em, Wikalet Man el Akhbariyah, que es como una agencia de noticias palestinas. Y quiero platicarle un poco hoy de Belén como una ciudad palestina y cómo es la vida cotidiana allá, porque ahorita mismo estamos viendo los eventos en Gaza y una violencia horrorífica y brutal. Pero pienso que también es importante no solamente que nos atraiga la atención los momentos de terror grande como estamos viviendo ahora en Gaza, sino también la colonización como un proceso diario, cotidiano, que destruye la vida y no es siempre por bombas, sino por otras estrategias. Em, Ay, perdón. A ver. Entonces, estamos hablando, como hemos visto en las mapas, de un colonialismo que funciona también por un sistema de apartheid, es decir, dar derechos a ciertos tipos de personas y dar menos derechos a otras personas por etnia o zona geográfica. Entonces, por ejemplo, aquí vemos como un poco de la ilustración de cómo quienes tienen los derechos en el territorio que ahora está debajo del dominio de Israel, que es no solamente los israelíes adentro de Israel, que viven como con los derechos de personas de una democracia de primer mundo, sino los millones y millones y millones de palestinos que viven también debajo de ese mismo dominio, pero que no tienen esos mismos derechos. Entonces, hoy vamos a enfocarnos más en los que aquí dice West Bank Palestinians, los palestinos de Cisjordania, porque es el ejemplo de Belén y, ay, perdón, a ver. Y entonces ya como vimos en la mapa, estamos hablando de todas de esas partes que están debajo del dominio de Israel, es decir, el control israelí. Y hasta las partes aquí que vemos en Cisjordania, que es la mapa a la derecha, las partes azules son las partes que son debajo de dominio palestino, de la autoridad palestina. Pero a la vez realmente no son debajo de esa autoridad, como Rabens explicó un poco. Para entrar hay que pasar por territorio israelí, por puntos de control israelí, y también en todas esas ciudades o lugares que ahora se ven en la mapa azules, bajo de control o de autoridad palestina, pues ya en la noche entran soldados israelíes, hay invasiones de patrullas israelíes, y la verdad que es una soberanía imaginaria, más o menos. Voy a hablar de Belén. Una razón por la cual me gusta no es solamente porque es una ciudad palestina como cualquier otra, pero que también es reconocido por todo el mundo por la historia de la Navidad. Aquí se ve la iglesia de la Navidad en el centro de Belén, pero también a la derecha se ve como el muro israelí entra a la ciudad de Belén y cómo se ve. Em, entonces hay como la imaginación global de Belén y la realidad de Belén. Los dos son parte de este cuento, ¿no? Y hasta como en esa imagen con la cual comencé la presentación, aquí vemos iglesias, hay también una mezquita. Belén es una ciudad mixta de palestinos, cristianos y musulmanes. Y se ve como una ciudad bastante linda y pacífica. Pero ya cuando empezamos a ver los detalles de esta imagen, vemos asentamientos israelíes, puntos de control israelí por todas las colinas que están alrededor de la ciudad. Entonces, aunque quizás el centro de la ciudad está bajo de dominio palestino, todas las partes está como incirculado, está rodeado por territorio bajo de control israelí o asentamientos o puntos militares. Ya como vimos, está ubicado, si ves a la derecha, como abajo de Jerusalén, como al sur de Jerusalén. Pero a veces los mapas nos mienten, pues en esta mapa se ve Cisjordania como un territorio entero, pero cuando vemos la cuestión de control, como ya vimos esta mapa, pues se ve muy diferente. Y además se puede imaginar más como islas de control, por lo cual es muy difícil imaginar, por ejemplo, un estado Palestina o como muchos hablan de la solución de dos estados, pues aquí se ve como
sería muy difícil crear un estado de esto, porque además de que se ve aquí como la parte debajo de dominio israelí se ve como mar y la parte de dominio palestino se ve como islas, pues Israel ha traído 700 miles de personas, de israelíes judíos, a vivir en asentamientos en Cisjordania. Entonces, toda esa parte en medio de de las islas palestinas, hay miles y miles de personas viviendo allá y no se van a ir tan fácil, no es cuestión de que se vayan. Y si nos concentramos en Belén, vemos que la ciudad está rodeada de todos estos asentamientos de color azul y por pueblos palestinos que están alrededor de ellos. Se ve también a la derecha la línea azul, que es el muro de apartheid israelí, como le dicen los palestinos, o de separación, como lo dicen los israelíes, y que no está como en la frontera de Cisjordania, que es la línea verde, sino que mete adentro de Cisjordania y llega hasta la ciudad de Belén. Entonces, como ya les dije, como esta es la parte central de Belén, un pueblo antiguo y lindo y la iglesia de la Navidad, pero a los alrededores se ve así, así llega el muro hasta las partes más cercanas a la ciudad y al otro lado se han aislado terrenos agrícolas y se ha separado el pueblo de Belén de todo lo que está alrededor de ello, incluso Jerusalén, otros pueblos palestinos. Entonces, este muro pues entra adentro de la ciudad y afecta mucho a la vida cotidiana. Belén también tiene 3 campos de refugiados que se ven así, son de la Nakba, cuando se veían más así, hace 70 años, pero ya después de 70 años se han construido como casas en estos lugares y ahora se ven así. El muro más o menos llega hasta el límite de la ciudad de Belén, que es zonas de refugiados, que son personas que vienen de pueblos que estaban adentro de Israel, lo que ahora se llama Israel, o decir, otras partes de la Palestina histórica que eran destruidas en la Nakba en 1948. Em, y volviendo al tema de Belén, allá se ve Aida Refugee Camp, el Azza Refugee Camp que está al norte de Belén y también al sur de Heishak, que dice RC, pero es de Refugee Camp. Em, y como entonces este muro pues entra a las calles, separa las casas, estás en el medio de la ciudad de Belén y se ve a la izquierda que hay un base militar israelí y de allá vienen las patrullas y entran en la ciudad cuando vienen a detener a la gente. Em, entonces, la ocupación, aunque Belén es bajo de territorio, de dominio palestino, en pleno territorio palestino, pues en la vida cotidiana, las invasiones de militares israelíes y también el control acerca del movimiento es casi total. Los palestinos de Belén, por ejemplo, no pueden pasar por ese muro, no pueden llegar a Jerusalén y son muy limitados por todos lados. Y en muchos lugares han agarrado territorios agrícolas, o digo, terrenos agrícolas, esos son de aceitunas, y ahora no son útiles, solo están al parte israelí, pero los de Belén pues no tienen acceso, no pueden llegar hasta allá. Además de eso, pues los asentamientos de que hemos hablado, eso es un ejemplo, así es la vista de Belén a uno de los asentamientos de los alrededores de Jerusalén, que están exacto en medio de 3 o 4 pueblos palestinos que se han construido que se llama Har Jomá, y que se ve de todos puntos de vista de esos pueblos. Pues ya la gente de Belén, de esos pueblos, no pueden cruzar porque los asentamientos solo pueden vivir allá israelíes judíos. Em, y además de eso, pues son rodeados de puntos militares. Pero al mismo tiempo, pues, entonces hay también la destrucción de zonas verdes alrededor de los pueblos y también el cambio de la vida diaria. Entre estos asentamientos no solamente son las meras como ciudades, los meros asentamientos, sino también los vínculos de transportación. Por ejemplo, aquí se ve Belén de otra perspectiva, con un camino, con una carretera que solamente se puede usar los israelíes judíos que viven en los asentamientos. Entonces, aunque pasa por y encima de los palestinos de Belén, no se puede usar esa carretera. Y así se ve como adentro de los terrenos de Belén, que
sacaron estos terrenos agrícolas para construir esta carretera que llega al asentamiento que se ve en la distancia, ahí a la derecha de la foto. Y una cosa que es muy interesante, porque muchos preguntan, pues, ¿cómo es que en Israel no saben qué está pasando? O si saben o no saben, o por ejemplo, cuando hablamos de la izquierda israelí, em, pues una de las cosas que sucede es que la ocupación es muy visible para los palestinos, pero es casi invisible para los israelíes. Si te fijas, los asentamientos en general son ubicados en las colinas, las zonas altas, y no tienen vistas a las partes palestinos. O también, como vemos en esta carretera, los israelíes que están utilizando la carretera no ven a los pueblos palestinos que están alrededor de la carretera, ven como a terrenos agrícolas y no entienden, pues no saben en general que esos terrenos pertenecen a pueblos palestinos que ya no tienen acceso, por ejemplo. Y aquí tenemos, por ejemplo, la vista de una parte de Belén hacia el asentamiento arriba, en que el asentamiento pues no tiene la vista del muro. El muro está construido de una forma que no les deja ver lo que está pasando debajo. Eso también es parte de como la cotidización de la ocupación, el hecho de que mucha gente que vive en esos asentamientos ni saben o piensan que viven en una zona de guerra o de conflicto, porque no les dan cuenta, no se dan cuenta mucho de la ocupación que viven los israelíes. Perdón, los palestinos por Israel. Em, Como hablando un poco pues del muro y cómo afecta a la vida de la gente en Israel, en Belén, ya me estoy confundiendo, Belén, Palestina, Israel. Pero vemos que el muro que les dije que pues no está como en la frontera de Cisjordania y Israel, aunque realmente no hay una frontera porque es todo territorio ocupado por Israel, pero que llega a los límites de Belén con la intención también de agarrar lo más posible de tierra. Y por eso, como se ve en la mapa, hay varios pueblos, Patir, Husán, Nahalín, el Walajá, por ejemplo, que están al lado de Belén, que ya están como totalmente aislados de la ciudad, a donde venía mucha gente, por ejemplo, a vender los productos agrícolas o pues para sus necesidades, al ir al hospital, lo que sea, en la ciudad pues se quedaron aislados. Y en estos pueblos, como se ven en estas fotos, se están rodeados por muros. Muchos de los terrenos agrícolas, de aceitunas, los productos agrícolas de que se vivían esa gente, pues ya se han aislado de ellos y no tienen el acceso. Em, entonces también hay como la parte económica, que no solamente se están agarrando los terrenos, pero no hay terreno para crecer, para hacer nueva industria, para hacer más economía, por ejemplo, para producir cosas. Por ejemplo, se escucha mucho que grupos pro-israelíes dicen, pues, ¿por qué no crecen económicamente? ¿Por qué no utilizan lo que tienen para hacer nueva industria? ¿Por qué no podemos apoyar a la industria palestina en vez de hacer boicot a la industria israelí? Pero como vemos aquí, pues la industria israelí, la economía israelí, tiene mucho que ver con la industria militarística, con crear los asentamientos. Todos esos asentamientos pues necesitan como materiales para construir, necesitan compañías que construyen. Y todo este muro es un proyecto de billones y billones de dólares para construir. Entonces, no solamente limita y como elimina la posibilidad de la industria palestina, sino también es un base central en la economía israelí. Entonces, por ejemplo, aquí vimos para llegar a esos pueblos alrededor de Belén, pues hay aquí la carretera para los israelíes que viven en los asentamientos a la derecha y un camino para los palestinos que tienen que ir debajo de la carretera para llegar al pueblo que está al otro lado del muro, como se ve aquí a la derecha. Literalmente tienen que ir abajo, es como otro nivel físicamente que está totalmente invisibilizado para los que viven en los asentamientos israelíes. Entonces, pues ya hemos visto muchos mapas de Belén. Ese es otro ejemplo en cómo el muro no solamente separa varias zonas o pueblos alrededor de la ciudad, pero sino entra a la mera ciudad. Y ha cambiado a la vida
cotidiana, pero también como la vida religiosa del pueblo de Belén. Por ejemplo, aquí se ve el trayectorio del muro y cómo entra a la ciudad a un lugar que se llama la tumba de Rachel. Rachel's Tomb está escrito como a la izquierda, que anteriormente era una tumba, un lugar sagrado que pertenece a Rachel, que es una figura de la Biblia, que venían musulmanes, cristianos, judíos, todos los palestinos que vivían alrededor, iban a rezar allá en ese lugar. Pero por construir el muro, Israel ha más o menos aislado esa tumba de Belén, de las zonas que están alrededor de la tumba, y han creado un base militar allá adentro, y en que solo hay acceso a la tumba desde Jerusalén, es decir, para los israelíes judíos que vienen del otro lado. Y la gente que vive, los palestinos que viven alrededor de esa tumba, pues ya no tienen el acceso a ese lugar. Entonces, también como vemos, aunque estamos hablando de que este es un conflicto político, es un proceso de colonización, como hemos visto en muchos otros países, otros lugares, que con el intento de desplazar al pueblo indígena, que es decir, el pueblo palestino, de donde viven, de sus lugares, pues también se utiliza la religión como herramienta de desplazamiento. Por ejemplo, a sacar o tomar un lugar que religiosamente era compartido entre varios grupos, cristianos, musulmanes, judíos, etcétera, y hacerlo únicamente judío y también usarlo para crear un base militar alrededor. Es hacer o poner a la religión como un tema principal. Como en el conflicto, y también para que cualquier tipo de ataque o resistencia hacia, por ejemplo, el base militar, se considera también un ataque contra un lugar sagrado judío. Entonces, y aquí se ve cómo se veía antes esta tumba y cómo se ve ahora. Esto es la foto de la izquierda, es del campo de refugiados de Aida, en Belén, y ese es el cementerio del campo de refugiados, y ahí se ve el muro detrás, y el base militar y la tumba están ahí. Y a la derecha se ve cómo se ve la tumba desde adentro. Para llegar a la tumba desde adentro. Y también, pues, Belén está al lado de Jerusalén, más o menos. Es decir, pues aquí dice 2 horas caminando, sería como 20 minutos en autobús. Solo, pues, por el hecho de que hay un muro y puntos de control, pues ya no se puede llegar. Em, y esos son los puntos de control, como se ven, ese es el muro y esos son palestinos que tienen el permiso de entrar a Jerusalén para trabajar, pero hasta con el permiso, esas son las condiciones para entrar y para llegar allá. Em, y, por ejemplo, en las festividades religiosas, muchas de los que suceden en Palestina, en Belén, por ejemplo, las celebraciones de Pascua, que acá vemos los desfiles de Pascua en el pueblo antiguo, el barrio antiguo de Belén, pues muchos de ellos eran desfiles que conectaban de Jerusalén a Belén, como por un fuego. Este es en la iglesia de Jerusalén, y traían el fuego a Belén como una parte central de los desfiles de Pascua en Belén. Pero ya, pues, por todo el muro, ya no pueden pasar por ahí, porque es justo en la entrada del norte a la ciudad de Belén para llegar a Jerusalén, que ahora ya está como cortado, ya está aislado. Entonces, hasta el cuento de la Navidad sería imposible hoy en día, o por lo menos se encontraría así el camino. Entonces vemos, como he querido un poco subrayar el tema de que el control geográfico no solamente es en la cuestión de geografía, sino que también, pues, por los bases militares que se han construido adentro de Belén, las patrullas israelíes invaden a Belén y detienen a la gente. Esta foto de la izquierda es la casa de uno de mis amigos en el campo de refugiados de Aida, y pues cómo se ve cuando entran a la casa a las 2 o 3 de la mañana. Y desde el principio, pues siempre ha habido resistencia, siempre ha habido como manifestaciones, siempre ha habido intentos de boicot, siempre ha habido también lucha armada contra la presencia israelí y la ocupación israelí. Pero siempre ha sido como la misma respuesta, es decir, detenciones, el uso de violencia,
También ahora, por ejemplo, una de las estrategias más usadas es la detención administrativa, así se llama. Significa cuando se detiene, pero no hay cargo, no hay ningún proceso jurídico. La persona se queda en la cárcel y se renueva la administración como dije, de la detención cada mes, cada 6 meses, cada año. Entonces, por ejemplo, ahorita mismo hay como 4.000 palestinos en detención administrativa, y que muchos se quedan años y años en un proceso que se utiliza mucho en contra de los jóvenes. Em, pero por todo ese tiempo, pues también por la forma en que Israel ha construido la geografía, como ha limitado y aislado los palestinos en varios pueblos de ellos, de uno al otro, pues se ha puesto mucho y mucho más difícil resistir en Cisjordania. Y por eso también pues vemos que así como se ha complicado mucho, detención, sí, exacto, se ha complicado mucho, todos los intentos son más aislados, son intentos a que no se agarre o no se exproprie terrenos específicos, y se ha sido mucho más difícil montar una lucha o una resistencia nacional por la forma en que se han sido aislados los palestinos uno al otro. Y como en estos días que estamos viendo la violencia en Gaza y en toda Palestina histórica, en Cisjordania también, como quiero terminar un poco con las palabras de un pastor de Belén, Munder Isaac, que dijo que en su sermón de Navidad en Belén, dijo que pues hoy en día si Jesús se naciera en Palestina, pues naciera como un niño debajo de los escombros. Em, y, y sí, entonces he querido subrayar un poco de la situación en Palestina, la situación en Cisjordania en específico, que es como la parte que tiene, especialmente con lo que le ha pasado a Gaza, pues Cisjordania es la parte que tiene más como... hay más dominio palestino, hay más instituciones palestinas, pero hasta ahí, aún allá, pues la gente está muy aislada y la posibilidad de resistir es mucho menos por la aislación. Y por eso es muy necesario la solidaridad global con Palestina y las acciones afuera del país también. También como para apoyar al pueblo palestino y también para subrayar para el pueblo israelí de qué está pasando en el país donde viven. Muchas gracias. Ahora le paso el micrófono a Ana Rosa. Hola, muchas gracias, Alex. También muchas gracias a Ramés. Sus dos participaciones me ayudan bastante porque pues ya de alguna forma ustedes ya lograron generar un contexto para lo que viene, que es y nosotros cómo nos involucramos, qué podemos hacer, qué es el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, y cómo este ha logrado tanta fuerza, ha crecido, y, y pues ya es todo un movimiento global. Primero que nada, sobre todo, comentarles que el BDS es un movimiento palestino que busca la justicia, la igualdad y la libertad. Como ustedes ya vieron en las dos participaciones, tanto de Ramés como de Alex, por 75 años el régimen israelí ha estado ocupando y colonizando toda la Palestina histórica, a tal grado que no está dejando a los palestinos como que un espacio en ninguna de las áreas, tanto por tierra, por mar, hasta incluso se puede decir que por aire. Eh, entonces, como ustedes ya vieron, el régimen israelí mantiene políticas de discriminación, pero todo eso lo ha logrado gracias a que tiene todo este armamento israelí, todo este armamento militar, y que le ha ayudado de alguna forma como que a mantener toda esta ocupación y colonización. Entonces vemos que para el 2005 se logra un llamado de 170 organizaciones en donde estuvieron sindicatos, partidos políticos, redes de personas refugiadas, organizaciones de mujeres, grupos sindicales, digo, ya creo que ya lo había comentado, académicos, estudiantes, había comités de resistencia popular y también grupos de la sociedad civil que hicieron este llamado
para pedirle a la comunidad internacional, una, denunciar que las organizaciones internacionales y los países de tanto de la Comunidad Europea, Estados Unidos, Canadá, no, pues una, no han buscado como que esta justicia, ¿no? En todo caso ni les interesa y ni van a hacer nada. Entonces, si los gobiernos no son capaces y las organizaciones internacionales no son capaces de lograr sancionar al régimen israelí o lograr acuerdos o lograr llevarlos a las mesas de negociaciones, entonces es el papel de la ciudadanía realizar ciertas acciones que de alguna forma generan y promueven una presión hacia Israel. Entonces el BDS es un llamado, pero también es un movimiento y también es una campaña. Lo que ellos buscan es, una, frenar la ocupación y la colonización, y sobre todo desmantelar el muro. Como ustedes ya vieron, el muro fragmenta, divide, separa, aísla a las familias palestinas. También busca reconocer la igualdad de derechos, como ustedes también ya vieron, y la comunidad palestina pasa como a un segundo plano donde ellos no existen, donde ellos no tienen derecho, donde son grupos vulnerables, extremos, carentes de poder y pues violaciones, ¿no? A sus derechos todos los días sin que nadie le diga nada a Israel. Entonces se busca reconocer la igualdad de derechos y también respetar y proteger y promover el derecho al retorno. Como ustedes saben, cuando se hizo la partición del Estado de Palestina, y con esto comenzó la Nakba, hubo toda una expulsión de los pueblos palestinos originarios. La ONU había lanzado una resolución que pedía el derecho al retorno, derecho que desde hace 75 años el régimen israelí no ha reconocido. Entonces son 3 tareas que todas las personas podemos llevar a cabo desde nuestros comercios, desde nuestras espacios, nuestras escuelas, en nuestros trabajos. Y primero empezamos por el boicot. El boicot es nuestro derecho y es nuestra decisión moral de un consumo responsable, un consumo de no comprar o no adquirir productos, marcas de empresas que son israelíes y que están en los territorios ocupados y que de alguna forma promueven y fomentan y ayudan al despojo, a la explotación de los recursos naturales, también condiciones laborales que no son nada de condiciones positivas laborales para los palestinos, y también de aquellas empresas que no son israelíes, que están, bueno, son empresas, por ejemplo, en nuestro caso, la Cemex, la HP, Caterpillar, que de alguna forma son cómplices y que también están promoviendo a que el régimen de Israel mantenga esta ocupación y esta colonización y esta violación de derechos humanos. Entonces, por un lado está esto, ¿no? El dejar de consumir estos productos, pero también el llamado va más allá, ¿no? También va hasta la cuestión académica. Como ustedes sabrán, muchas de las universidades públicas de nuestro país tienen convenios, tienen intercambios con universidades israelíes, que estas universidades israelíes, a la vez, algunas de ellas, como la Teñón, se dedican al estudio y al proceso de producir armas militares y desarrollo de tecnología militar. Entonces, desde ahí los estudiantes pueden empezar a cuestionar a sus rectores, a sus directores sobre estos acuerdos y estos convenios, ¿no? Agarrarse desde que las universidades tienen como que principios y valores desde el humanismo, agarrarse de ahí para decir, o sea, no está bien que nuestra universidad tenga ese tipo de convenios. También existe el boicot cultural, que es algo que trabajamos casi todo el año, que es hacerle llamado a los artistas que no tengan como que, no participen en conciertos dentro del territorio israelí. ¿Por qué? Porque Israel se lanza ante el mundo como que el país súper chido, súper cool, progresista, LGBT, verde, morado, rosa y todos los colores, y de alguna forma lo hace como para decir, pues es que aquí hay libertad de derechos y aquí estamos chidos, y en Gaza seguramente a los gays los lapidan, a las mujeres las violan, qué sé yo. Y entonces el llevar a los artistas a los conciertos
pero además promover desde las embajadas israelíes, desde los ministerios de cultura, de gobierno, de educación, artistas a otros países, es como que ayudar a promover toda esa propaganda. Y entonces nosotros lo que hacemos es hacer llamados, para que los artistas internacionales no participen en este blanqueamiento hacia el régimen israelí, y la otra es que no permitir que del otro lado Israel venga también con toda esa promoción y nos venda una idea de lo que es Israel cuando ni siquiera. También tenemos el boicot deportivo, también hay boicot político. Después siguen las desinversiones. Las desinversiones es cuando los empresarios o los fondos de pensiones sacan sus dineros de los bancos que apoyan al régimen israelí o de ciertas empresas, como tal lo vimos con la Cemex. Tenemos muchas cosas personales con la empresa Cemex. En algún momento, cuando Cemex empezó a trabajar en Israel, tenía las canteras, tenía plantas de producción, pero las canteras estaba extrayendo recursos de territorios ocupados palestinos, y las fábricas también estaban en los territorios ocupados palestinos. Entonces se le empieza a cuestionar, oye, estás violando el derecho internacional, lo que estás haciendo es ilegal. Y Cemex lo que decía, no, pues es que todo es legal porque tenemos todos los papeles, todos los permisos con el régimen israelí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que fondos de pensiones de Noruega empezaron a sacar su dinero para decir, nosotros no queremos que nuestro dinero, nuestras inversiones se manchen con sangre, ¿no? Y que promuevan y que sea cómplice del régimen israelí. Entonces esas son las desinversiones, sacar el dinero. Las sanciones vienen más ya de parte de los estados. Por ejemplo, aquí en México lo que buscamos, una es que se rompan relaciones con Israel, pero la otra, y es como que causa mucho debate todavía sobre el reconocimiento de Palestina. Hace unos meses, bueno, el año pasado, se dio la noticia de que la Oficina de Información Palestina se elevó a una embajada, pero nosotras nunca vimos que haya como que un comunicado por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores o en el diario oficial de la Federación, ¿no? Entonces nosotros, sí necesitamos pedir que se reconozca el Estado palestino tal cual. Entonces, por ahí vienen las sanciones, desde embargo militar, desde también rupturas de acuerdos económicos, culturales que tengan con el ente sionista. Quisiera también hablarles un poco de las campañas que nosotras estamos llevando, tanto del territorio del Abya-Yala, pero también de México. Nuestros ejes principales, una es la cuestión del muro. Como ustedes ya vieron, el muro no solamente, pues, es esa construcción grandota, ¿no? O sea, con cemento que fue proveído por Cemex, sino que también está militarizada. O sea, el muro tiene vida, o sea, solamente hace falta que te acerques para que inmediatamente ya esté un militar desde arriba, apuntándote con una pistola, ya está sonando la torreta, ya llegó un carro blindado para decirte, oye, ¿qué haces aquí, no? Entonces, lo curioso de esto es que Israel vende todo esto para, nuestros gobiernos, también para armar los muros y las fronteras, como tenemos el caso del Sahara, de Marruecos, pero también el caso de México, pues no hay que irnos muy lejos, tenemos nuestro muro con armamento militar israelí. Entonces esa es una de nuestras campañas, pero también al mismo tiempo denunciar a la empresa Cemex, que ha proveído de cemento y hormigón para la construcción del muro, pero también de la Elbit Systems, que es una empresa privada y militar israelí que lo que hace es producir armamento, ¿no? Otra de nuestras campañas importantes es la del embargo militar hacia Israel. En nuestro caso, como mexicanos, como mexicanas, sabemos que es muy difícil que nuestro país logre como que dejar de comprar el armamento militar israelí, ¿no? Pero pues empezamos por la denuncia. Entonces, estamos hablando que en este momento, mientras Gaza está siendo bombardeada, es como que el momento de los israelíes para probar todo su armamento. Lo que decían en algún conversatorio, ahorita está Israel a lo que da con su Expo Defensa, o sea, mostrando las armas que tienen, de lo que son capaces
las prueban en campo contra personas y las garantizas. Y ya de ahí las venden hacia los gobiernos, y generalmente son gobiernos autoritarios, como en el caso de México. Entonces, denunciar este tipo de acciones, incluso las armas que llegan a comprar Israel vienen con una etiqueta de testeado en campo, probado en campo. Otra cosa son los sistemas de cibervigilancia, que es importante hablar sobre el caso de Pegasus, que es un software que se ha estado usando desde Peña Nieto, también lo está usando López Obrador, incluso la Marina, que es el software con el que espían a académicos, a activistas, a periodistas, incluso a doctores. Entonces, es un software que se desarrolló en Israel, que se empezó a vender con la justificación de que era como para interceptar terroristas o líderes de crimen organizado, como en el caso de México, lo compraron según con la idea de que iban pues, a espiar al Chapo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Lo que sea, pero realmente se ocupó para espionaje. Las ciudades inteligentes, como ustedes habrán notado, pues al menos la Ciudad de México está llena de cámaras y las cámaras a las vez tienen internet. Entonces, como una forma, una de mantenernos controlados, vigilados y con este acceso a internet, incluso con nuestros teléfonos intervenidos. Las armas y las técnicas de represión, tan solo en el 2008, el gobierno mexicano compró $210 millones en equipo militar israelí. Y esto se ve en armas cortas, pero a la vez también se ve en aviones no tripulados, a la vez también se ve en la vigilancia en la frontera sur, y, bueno, ya les había comentado lo de los muros militarizados, pero también Israel vende los paradigmas, y uno de los, como que de los paradigmas de lo que más me hace eco es la de el pueblo como el enemigo. O sea, no solamente es esa idea de que te tienes que proteger del exterior, sino que te tienes que proteger de tu propio pueblo. Y entonces es así como vemos que movimientos como los estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos y lo que se dijo de ellos, ¿no? Pues es que eran desmadrosos, que tomaron carros, que no sé qué, y nada de eso es justificación para que los hayan desaparecido, ¿no? También lo vemos en las marchas feministas en la Ciudad de México, de cómo la policía logra esa represión y las encapsulan y les lanzan bombas de gas lacrimógeno, y vemos esas mismas técnicas de represión a las marchas, las vemos en Gaza cada viernes que se van a manifestar contra el muro, contra el bloqueo, pero también lo vemos en lugares como en Jenin, en Hebrón, otra de nuestras campañas importantes son los espacios libres de apartheid. Como ya les había mencionado, el boicot es eso, no consumir esos productos, pero también es importante generar espacios como colectivas, instituciones, incluso salones, facultades, universidades. De aquí les puedo mencionar un poco la experiencia de los chilenos, que ellos lograron que varias facultades de la Universidad de Chile, incluso sindicatos de estudiantes de la Universidad de Chile, se declaran espacios libres de apartheid, es decir, que no van a consumir productos provenientes de empresas israelíes, pero también productos que son cómplices, pero a la vez también van a empezar a cuestionar a sus rectores sobre esos convenios que tienen y a la vez romperlos, ¿no? También puede ser un espacio libre de apartheid, una tienda, puede ser un emprendimiento, puede ser un grupo sindical, puede ser una iglesia, un grupo religioso, y esas son como que las formas en las que podemos solidarizarnos. También hablar un poco más sobre Cemex, porque bueno, como yo les había comentado, no solamente vende el hormigón y el cemento para la construcción del muro, sino también para los asentamientos ilegales que ustedes ya vieron que se están expandiendo y se están llevando las tierras más fértiles, están como que también dividiendo y limitando el paso de los palestinos y también de los retenes militares, que básicamente pues son los bloqueos, ¿no? del espacio de los caminos de los pueblos palestinos. Con Cemex logramos que cerrara las canteras
El año pasado logramos que vendiera las filiales, pero Cemex lo hizo, o sea, vendió las filiales, pero por debajo de la mesa sigue operando. También llegamos a descubrir documentos de recibos de compras donde personas que están trabajando tanto para Cemex y la filial Redimix, que era la que había comprado, pues siguen operando. Y también en enero del año pasado, Cemex compró el 51% de las acciones de una empresa de residuos de construcción, demolición y excavación que se llama Stanch Recycle Ltd. Y entonces pues sigue ahí, ¿no? Otra parte importante del boicot es que no solamente es no consumir los productos, sino también compartir la información. Lo que nosotras hacemos, yo he visto que andan como que circulando listas con mil y un marcas de empresas, nombres de productos. Esas listas realmente no están ayudando. Lo que se hace desde el movimiento de boicotes, inversiones y sanciones es escoger como que ciertas empresas que por su nivel de complicidad y que además nos puede generar victorias, podemos como que ir señalando. Por ejemplo, el caso de HP. HP pues no solamente produce impresoras y computadoras y los procesadores, sino que también HP desarrolla armamento militar israelí, pero a la vez la HP es la que imprime los IDs, esos pases de identificaciones donde te indica si puedes pasar o no, los permisos, y también dan mantenimientos a las computadoras en las cárceles israelíes, que como ustedes saben, pues mantienen ahí detenidos de forma arbitraria a los palestinos, pero que a la vez los torturan, y no solamente es como esa tortura física, sino también psicológica y sexual. Entonces es ahí donde vemos como que esa complicidad con HP y podemos, no sé, empezar como, y que va de la mano con los espacios libres de apartheid, ¿no? O sea, si en tu escuela deciden ser un espacio libre de apartheid, pues lo más natural es que ya no consuman impresoras, computadoras que sean HP. También, por ejemplo, si ustedes llegan a tener dudas sobre si cierta marca es cómplice o qué está haciendo, hay una página en internet que está en inglés que se llama Who Profits. Yo creo que, bueno, todo eso lo podemos ir compartiendo después. Ustedes ahí escriben el nombre y ya básicamente lo que hace Who Profits es como lanzarles un informe de la empresa, en qué momento entró, dónde está operando, si está obteniendo como que una ganancia o algún beneficio y cuáles son como que, o sea, en qué está metida y cómo es cómplice, ¿no? Entonces ustedes pueden checar esas páginas. Y creo que de mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, muchas gracias a todos, a James, a Alex y a ti por sus muy buenas intervenciones y participaciones. Vamos a pasar a una ronda corta de preguntas y respuestas. Entonces voy a proceder a leer algunas. Aquí hay una pregunta para Alex. Alex, ¿estás por ahí? Preguntan, ¿qué hacer para concientizar a los israelíes que no ven el desplazamiento? El mundo ve la realidad por fuera, pero ¿cuál sería algo clave específicamente para ellos? También genera un poco de debate, que les es complicado creer que los israelíes no se den cuenta de lo que están viviendo los palestinos, que pareciera como una excusa. Entonces, ¿qué nos puedes responder al respecto? Como sobre este tema de cómo es que no son conscientes de lo que están atravesando a la población palestina, los israelíes. Sí, pues es una buena pregunta y entiendo mucho la duda, porque hasta que yo estuve allá, viviendo allá y teniendo más contacto con israelíes adentro del país, pues me sorprendió mucho la experiencia, la verdad, porque pues desde afuera, hasta sabiendo que
había mucha, como hay mucha, es muy fuerte la ficción de Israel como un país progresista y como de la izquierda y como esa imagen, pues lo han promovido mucho. Y aunque yo sabía que no era la verdad, o es decir, que para algunos quizás puede ser así, pero la realidad es mucho más complicada y mucho más oscura que eso. Pues yo me imaginaba que la gente sabía qué estaba pasando y que o aceptaban o apoyaban o pues estaban en contra. Por ejemplo, en estos días, o digo, antes del ataque contra Gaza, pues habían en las noticias muchas manifestaciones en Israel en contra del gobierno de Benjamin Netanyahu. Y hay muchas divisiones en la sociedad israelí con respecto a la política. Pero lo que todos están de acuerdo es que los palestinos mm, es que casi que no deben de existir, y eso es la realidad de lo problemático, pero lo que sucede es que en las medias israelíes no hablan de lo que está pasando, o lo hablan, pero todo está del punto de vista de Israel. Entonces, en los últimos 2 o 3 meses, pues según lo que he visto y lo que he visto como comentaristas, analistas israelíes, pero israelíes antisionistas, es que en ningún programa de televisión en Israel han traído a un palestino de Gaza para explicar qué está pasando o hacer una entrevista con un palestino de Gaza o algo parecido. Es invisibilizar al punto de vista palestino y por eso pues los israelíes se creen víctimas y se entienden como víctimas porque solo ven a su propia victimización. Y su perspectiva está reflejido en todas las medias que consumen. Em, Hay que tener en cuenta también, la gran mayoría de los israelíes solo hablan hebreo y viven en Israel y consumen media israelí. Los israelíes que se ven afuera del país, que hablan inglés, otros idiomas, pues es una gran minoría del país. Y cuando yo, por ejemplo, salía de Cisjordania y pasaba tiempo en Jerusalén o en Tel Aviv o en otras ciudades ahí, pues me daba cuenta de que, por ejemplo, si la gente me preguntaba dónde vivía, yo decía que vivía en Belén, la gente me hablaban como si hubiera caído de otro planeta, como era como otro universo. Ni sabían que era territorio ocupada, que había soldados israelíes ahí, que había una ocupación. Para ellos todo fue... todo su conocimiento del conflicto era lo que salía en las noticias de ataques contra israelíes que eran como no provocados y por eso también se entendía mucho como tema de antisemitismo. ¿Por qué los árabes quieren matarnos? Porque somos judíos. Eso puede ser la única respuesta. Pero cuando todos los que están alrededor de ti te están, como no tienes la información correcta, no sale en la media, no hay nadie quien te ayuda a verlo, a entenderlo, pues también justificas y ves como encuentras siempre justificaciones para entenderte a ti mismo como víctima. Y es algo que he visto mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, que muchísimos estadounidenses son totalmente ignorantes del papel de Estados Unidos en el resto del mundo, históricamente o actualmente. No les llegan y no andan buscando esa información. Y al revés, como en Israel, pues la gran mayoría de la población va al servicio militar, tienen hijos en el servicio militar, es compulsorio, es una experiencia compartida y la gente no se pregunta mucho acerca de el efecto del militarismo israelí en Palestina, es algo que se acepta como algo necesario. Em, entonces, pues... em, por eso también yo creo que el movimiento boicot internacional es tan importante, porque una cosa que sucede es como en Israel se cree que todos los países alrededor de ellos, los palestinos, los árabes, los musulmanes, como ven ellos al mundo, es que todos odian a los judíos y esa es la razón por la crítica contra Israel. Y entonces no les importa tanto como el análisis o la crítica, ni escuchan esas voces de los palestinos, no los ven como humanos y no les llegan esas voces. Em, pero Israel tiene
relaciones muy fuertes y profundas con los países, con otros países en todas partes del mundo, con Estados Unidos, con países europeos y también con México y muchos otros países. Y yo creo, como la experiencia que yo tuve en Palestina, me mostró de que como todo el territorio palestino está tan debajo de dominio israelí, obviamente hay eventos de resistencia, hay lucha pacífica, hay lucha armada, hay muchas estrategias que utilizan los palestinos, pero lo que más se puede hacer desde afuera es solidarizarse con el pueblo palestino, informar y también ponerle presión a Israel. Es decir, por cortar relaciones, y me encantó como muchas de las estrategias que subrayó Ana Rosa, porque siempre pienso que en la política o en el activismo político siempre es muy importante acordarnos de dónde estamos, mirar a nuestros alrededores, a ver cómo somos complícites en lo que está pasando en otra parte del mundo, porque aquí es donde podemos tener un efecto, aquí es donde podemos influir. Si somos estudiantes en tal universidad, pues las autoridades de tal universidad va a escuchar a nuestras voces. Y tienes que tener una relación o como estudiante o como miembro de una congregación religiosa o como hablaban de como, como las pensiones, si tu pensión está metido en tal cosa. Em, y es una forma de poner presión y también hacer que los israelíes reconozcan y entiendan lo que está pasando, porque una cosa muy horrible de lo que está pasando, por ejemplo, en Gaza, es que 70-80% de la población de Israel está ahora apoyando la idea de desplazar a 2 millones de personas de Gaza, de limpieza étnica en general, con el genocidio, podemos decir. Siempre cuando hay una guerra, apoyan mucho al ejército israelí en todo lo que están haciendo. Y por eso también nunca es popular en Israel terminar con una guerra, porque siempre el 90% de la población está diciendo, péguenle más, péguenle más, péguenle más, y van a estar en contra de cualquier líder que dice que no lo hagan. Pero parte de la razón por la cual tantas personas en Israel apoyan a esta violencia horrífica es que no entienden lo que está pasando realmente, no tienen la imagen del palestino como un humano, como un ser humano, con los derechos, con las emociones, con todo lo que tienen ellos mismos. Y como personas que están ubicados afuera de ese contexto, lo más importante que podemos hacer, lo más influyente que podemos hacer es estar promoviendo este movimiento contra la imagen de Israel como un país progresista y también ayudando a concientizar a los israelíes en Israel de lo que está pasando por la presión de afuera. Así es como terminó el apartheid en Sudáfrica, que también geopolíticamente tenía una situación muy parecida a Israel, un país totalmente aislado de los países vecinos, pero con relaciones muy fuertes con Estados Unidos, digo, Reino Unido, países europeos, etcétera. Y es justo presionar a esas conexiones y esas relaciones donde se puede afectar. Muchas gracias, Alex, por tu respuesta. Sí, es que también aquí comenta Liz, habiendo tanta información a la mano, creo que más bien no quieren ver la realidad de lo que le hacen a los palestinos y lo que llegan lo que llegan a ver videos o fotos dicen que son falsas. Hace unos días vi el video de una comediante israelí burlándose de las muertes y en resumen diciendo que las imágenes eran fake. Sí, yo también he visto mucho de esto en TikTok. Hasta las fuerzas de ocupación israelíes tienen cuenta en TikTok y suben videos horribles y también muchos comediantes israelíes siguen esta lógica sionista colonial, deshumanizante, supremacista del Estado de Israel. Y es parte de la propaganda orientalista, precisamente, ¿no? De cómo, de que la idea de Israel como el único Estado democrático en Medio Oriente, que es una idea
básicamente orientalista dentro de esta doctrina y de la academia y de la propaganda mediática. Entonces, ayer estaba precisamente viendo un en vivo con Celine de The Slow Factory y estaba comentando de la importancia de la justicia mediática y de la importancia de cómo está siendo muy difícil para la propaganda en Estados Unidos y en Israel am, mantener esta idea de que está bien deshumanizar a los palestinos y que lo que está sucediendo es un conflicto porque el poder que tenemos las personas como tanto como consumidores, tanto como usuarios de redes sociales, es que está siendo demasiado costoso eh, seguir continuando con la propaganda. Millones y millones les cuesta de poner anuncios publicitarios para que la gente siga pensando que lo que está sucediendo es un conflicto entre dos naciones y que todo esto que son terroristas y todo este discurso orientalista cada vez le cuesta más trabajo a Occidente y a Israel mantener esta narrativa. Entonces, de ahí la importancia de hacer todo esto, de concientizar, de sensibilizar, de compartir, de aprender. Entonces, sí, muchas gracias por tu respuesta. Voy a ver si alguien más, hay muchas preguntas. También aquí, Sahid, y me gusta mucho este punto. La diferencia entre judaísmo y sionismo, eso me parece muy importante. No es lo mismo ser sionista, ser israelí, ser judío no es lo mismo, no son sinónimos y eso es muy, muy importante. Me gustaría que alguien de ustedes, como, no sé si James estás por ahí, o tú, Alex, o quien quiera como hacer esa aclaración para si hay personas aquí que no entiendan la diferencia. Pues si nadie más quiere hablar del tema, pues puedo hablar un poco, pero sí que es muy importante entender que, pues, una cosa es el judaísmo o la población judía que existen en muchos países y es un grupo como de religión, de pertenencia religiosa judía y pues hay judíos europeos, hay judíos árabes, hay judíos en muchas partes del mundo y que son parte de muchas culturas, como hay cristianos o musulmanes en muchas partes del mundo y que tienen culturas distintas. Em, Judío, una cosa, sionismo es una ideología que pertenece como que con la idea de crear un estado para los judíos y desplazar a los palestinos para hacer el estado ahí en Palestina. Entonces, alguien puede ser sionista, pero no judía. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchísima gente que apoyan a la causa sionista o apoyan al Estado de Israel en lo que está haciendo, pero no son judíos. Entre ellos hay muchísimos evangélicos, que muchos de los evangélicos, por ejemplo, son casi antisemíticos, como quieren, por ejemplo, en la teología de los evangélicos que yo conozco, quieren que los judíos se concentren en Palestina para que se eliminan, para que venga como venga el apocalipsis al final. Es otra cosa que puedes apoyar a la ideología sionista sin ser judío o hasta tener una opinión despectiva de los judíos. Y hasta el sionismo fue fundado en Europa para escapar del antisemitismo de los europeos em, hacia los judíos. Entonces, eso como por un lado, y también por el otro lado, pues hay israelíes siendo cualquier persona nacido en Israel. Entonces, hay palestinos con nacionalidad israelí, pero la gran parte de los israelíes son judíos y son sionistas. Pero también hay muchos críticos judíos antisionistas en Israel que nacieron en Israel, son de Israel, es su única identidad, no tienen otro pasaporte, no son de otra parte y que pues viven ahí y son críticos del Estado de Israel y lo que está haciendo. Y para ellos ven a sus propios intereses en la convivencia y la coexistencia con los palestinos y por eso rechazan el maltratamiento de los palestinos por el gobierno israelí, porque para ellos si quieren estar en esa tierra donde tienen casas
zonas donde viven, donde son parte, es parte de su identidad ya después de generaciones de estar ahí, pues tienen que imaginar una convivencia con los palestinos y justicia y una vida compartida, porque también como cuando se habla de solución de dos estados, Israel-Palestina, y también se hablan de solución de un estado, un solo estado, en que toda la gente que vive en esa parte del mundo pueden tener derechos democráticos iguales y vivir juntos en esa tierra. Y hay muchos que apoyan, especialmente la gente palestina e israelí antisionista, que pues quieren poder vivir juntos en esa tierra, no quieren que no piensan que el desplazamiento de los israelíes es la respuesta al desplazamiento de los palestinos, sino que hay que acabar con el desplazamiento y encontrar una solución justa para todos los que viven allá, sin estar enfocado en entidad, religión, lo que sea. Entonces, sí, pero pienso que es muy, muy importante, por ejemplo, en las acciones de boicot, en esos movimientos, no creer o no promover la idea de que los apoyantes del sionismo de Israel es la comunidad judía. Eso no es cierto. Cemex no tiene nada que ver con la comunidad judía. El muro entre Israel y, entre México y Estados Unidos, o Pegasus, por ejemplo, no tiene que ver con la comunidad judía. Y es más, cuando se empieza a hablar de la comunidad judía y el sionismo como si fueran la misma cosa, están apoyando a la idea de Israel y del sionismo, que es decir, que todos los judíos deben de ser sionistas, todos los judíos deben de venir a Israel. Porque si todo esto comenzó del hecho de que los judíos se estaban violando sus derechos en Europa, no podían vivir en paz en los países europeos, entonces no se va a solucionar por amenazar a más personas. Y hay que como tener en cuenta y para como también prevenir esta cosa. Por ejemplo, hasta como en México hay una comunidad judía antisionista que tienen reuniones y están intentando a cambiar cómo piensan muchos de los demás en la comunidad judía. Pero cuando hay actos antisemíticos, cuando hay grupos que hablan de la comunidad judía como si fuera lo mismo que los que apoyan a Israel, pues están derrotando esos movimientos adentro de la comunidad judía para crear una identidad y una teología antisionista y también recuperar el judaísmo del sionismo y separarlos. Sí, incluso vemos mucho en las noticias, bueno, dependiendo las comunicaciones y la media que cada quien siga, pero por ejemplo vemos que hay muchas manifestaciones donde vemos, por ejemplo, por mencionar judíos ortodoxos o ultraortodoxos, que se manifiestan en contra del genocidio y de la limpieza étnica del pueblo palestino. Entonces ahí sabemos que no es lo mismo, no son términos equiparables ser judío a ser sionista, por ejemplo. Y aquí miré también un comentario que me pareció interesante. Hay muchos comentarios, me da mucho gusto que estén tan activos en el chat. Ok, aquí alguien pone, ser antisionista no significa ser antiimperialismo y en verdad antisionista. Eso me pareció interesante. No sé si cómo formuló el comentario, pero yo considero que si eres antisionista, eres antiimperialista también. Si eres antisionista, estás en contra de esta idea del Estado de Israel como este ente sionista colonial supremacista, occidental, de esta idea orientalista occidental, y por lo tanto tienes que ser antiimperialista, ¿no? Entonces, no sé, este comentario me pareció interesante. No sé qué opinen los demás, Ana, Ramés, si están por ahí. Y también una pregunta, que si pueden aclarar cómo se conforman los pueblos semitas. Pues esto es muy interesante porque los palestinos y las palestinas y los palestines son semitas, a mi entender. Ramés, Alex, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Yo quería abonar un poco sobre el comentario anterior. Yo creo que iba
por ahí de ser antisionista no te hace antisemita, como ya lo habían comentado, ¿no? El judaísmo es una religión, ¿no? Y el sionismo, pues, es un proyecto racista, supremacista blanco, que, pues, que tiene como objetivo, ¿no? Instaurar un estado totalmente blanco y judío, donde los pueblos nativos, en este caso el palestino, pues, no tiene lugar. Algo que, por ejemplo, a mí también me ha llamado mucho la atención y que he tenido la fortuna y el honor de estar en alguna de las reuniones del comité o de esta grupa judía antisionista, que es como reivindicarse bueno, o sea, yo sé que no está en mi lugar hablar en nombre de las voces judías, pero me llama mucho la atención esto, ¿no? De reivindicar su judaísmo, ¿no? Porque a estas personas se les ha dicho que por ser judíos tienen que y apoyar totalmente al Estado de Israel, ¿no? Y si estas personas se oponen porque se dan cuenta que es un Estado racista, genocida, ocupante, y aparte segregacionista, a ellos se les señalan. Hay un concepto que aprendí, está en inglés, que se llama Justplaining, que básicamente es como que la comunidad judía que apoya el Estado de Israel le enseña a estos judíos que han rechazado o que han cuestionado las políticas racistas israelí sobre su ser judío, ¿no? O sea, básicamente les están diciendo, perdón la palabra, oye, güey, estás mal, es que no es así, es que te odias, estás odiando a tu familia, es que no piensas en esas personas tus familiares sobrevivientes del Holocausto, o sea, los estás traicionando. Y también básicamente les aplican la ley del hielo pues, ¿sabes qué? Ya no te vamos a hablar. Bastantes personas que están apoyando a Palestina, pues ya no viven con sus familias, incluso se tienen que ir del país por toda esa presión social y por ese señalamiento, ¿no? Pero de alguna forma eso no hace que, pues, como que dejen de apoyar a Palestina. Algo también que me llamó la atención fue el tema de que en una actividad cantaron en hebreo. Entonces alguien les había comentado que por ejemplo, pues este proyecto, ¿no? Del Estado israelí, pues el hebreo es su idioma oficial, ¿no? O sea, básicamente es como si enseñarle a los judíos cuál tiene que ser tu idioma, cuáles tienen que ser tus creencias, tu Dios, lo que sea. Y entonces estas personas están como que en una reivindicación, pero a la vez explorar su identidad de qué es realmente lo que les hace ser judíos, ¿no? Y entonces también esta cuestión, ¿no? De, pues algo que promueve, por ejemplo, el BDS es esto, ¿no? Pelear contra el antisemitismo, porque pues estamos viendo que ya hubo un holocausto, que se persiguió, que se asesinaron 6 millones de judíos, pero a la vez habían ahí gitanos, habían homosexuales, habían negros, habían otros grupos de los que no se mencionan, y entonces lo que se busca es no volver a repetir lo que está pasando. Básicamente también parte del BDS es como que generar esa conciencia y abrir las mentes, ¿no? De, oye, pueblo israelí, esto es lo que está pasando, realmente sí viven en una burbuja, pero en una burbuja totalmente privilegiada. Y entonces, el boicot lo que hace es como que hacer esos pellizquitos, ¿no? Para que estas personas volteen hacia Palestina y vean lo que realmente está pasando y que de alguna forma vean pues que no son ataques antisemitas, ¿no? No es contra su religión, sino contra las políticas que está pasando. Y creo que eso es todo. Gracias, Ana. Muchas gracias. Voy a retomar la pregunta sobre cada vez que, por ejemplo, se critica al Estado de Israel o, por ejemplo, si somos antisionistas, anticolonialistas, antiimperialistas, entonces si criticamos al Estado de Israel somos antisemitas, ¿no? Ese mito, que en realidad no por criticar o ser antisionista quiere decir que eres antisemita. Y Thalía nos dice que es importante aclarar quiénes son semitas. ¿Alguien le gustaría contestar esa pregunta? Dice, porque cada vez que alguien critica a Israel, inmediatamente le responden, eres antisemita. Siempre veo esa respuesta, acusar de antisemitismo a quienes rechazan a Israel o al sionismo. Entonces,
Rames o Alex. Y, pues mi opinión es que la verdad es que la respuesta a qué te dicen como antisemítico, antisemita, perdón, por criticar a Israel es hablar del hecho de que estás hablando de la política de un Estado y eso no es racista, porque lo que te están diciendo es que eres racista por criticar a Israel, que eres antijudío por criticar a Israel. Y yo creo que la mejor respuesta es decir, es aclarar que pues no es una crítica del judaísmo, sino del Estado de Israel, porque pues hay algunos que dicen que pues la respuesta es que es aclarar de que los árabes también son semíticos, pero el problema es que la idea del semito es una invención racista europea desde el principio, como la idea viene de dónde viene esa palabra, semítico, semito es que hablan lenguas semitas, ¿no? Que son árabe, hebreo, pero también amharic de Etiopía, asirio, hay como varias lenguas de esa categoría. Y un semito entonces no es una raza, ni una etnia, no un grupo, sino alguien que habla uno de esos idiomas, que son muchas personas. Pero no hablamos, si tú criticas a Reino Unido o a España, no te dicen antirromántica o anti-indoeuropeo. Como... Pero entendemos que la forma en que se usa antisemitismo ahora es relacionado al prejuicio hacia los judíos, contra los judíos. Entonces, pues como he visto, a veces la gente intenta responder a esa crítica por decir, pues los árabes también son semitos, pero yo no creo que esa respuesta, puede ser que literalmente es correcto, pero no es la más eficaz, porque la crítica es de que eres racista, antijudío, pero en mi opinión, la forma de responder a esa crítica es decir que no, esa es una crítica de un Estado. Tenemos el derecho de criticar a cualquier estado. Los estados no son sagrados, los estados cometen errores, todos los estados cometen errores y estamos criticando a un estado que está como haciendo una limpieza étnica, que está intentando desplazar a gente de un genocidio y estamos criticando a sus políticas, no a la raza o la religión de la gente que lo están haciendo. Entonces, como en mi opinión, yo siempre digo que la mejor manera, que cuando empiezan a hablar de antisemitismo, pues obviamente hay personas antisemitas que dicen cosas antijudíos, pero muchas veces cuando atacan a alguien que critica al Estado de Israel por antisemita, es una forma de, como, no sé si es la palabra correcta, pero como desviar la conversación hacia otro lugar, hacia otra manera. Y siempre es importante volver a sacar y decir, no, estamos hablando del Estado de Israel y lo que está haciendo ese Estado criticando a su política. Ya. Muchas gracias, Alex. Sí, de hecho, en el otro conversatorio que pueden encontrarlo quedó grabado, eh, el doctor René, ah, que fue mi maestro en la universidad, nos comentaba de esta relación, este contexto histórico del término antisemita y cómo surge en Europa y cómo el Estado de Israel bajo esta propaganda lo adopta para básicamente el escudo, ¿no? Si nos critican como ente sionista colonial, entonces son antisemitas, ¿no? Entonces, sí, eso me parece muy interesante. Gracias por tu respuesta. Ahora, última pregunta. Tenemos muchas, pero esta me gustó. Dice, ¿qué tan difícil es para los israelíes que están en contra del régimen sionista manifestarse al respecto desde adentro de Israel? Es decir, ¿hay consecuencias legales? ¿Qué tanto control hay sobre las acciones como manifestaciones? Eso me parece muy interesante y considero que se relaciona con lo que estaba mencionando de las manifestaciones de judíos ultraortodoxos en contra del genocidio desde Israel y cómo son brutalmente apabullados. La militarización es horrible y son golpeados, son acosados y también es sistemática esta opresión en contra de cualquier persona que se posicione
en contra de Israel o de alguna de las acciones o políticas que realizan. Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto, Alex? Pues es que sí, es una situación, como una pregunta complicada, porque pues sí hay israelíes que hablan, que son antisionistas, que hablan contra los hechos del Estado de Israel, pero por ejemplo en estos días, en los últimos 3 meses, hemos visto a muchos ataques a personas que han hablado contra el Estado, contra el gobierno, hasta sus casas, intentos como a acosarlos. Y hay una presión social muy fuerte también hacia esa gente de no hablar en contra del Estado de Israel. Como hablamos un poco de que muchas comunidades judías afuera de Israel hasta hay presión como para muchos que los demás no hablan con ellos y empiezan a criticar al Estado de Israel, pues adentro de Israel para la gente israelí eso es aún más fuerte. Y como lo que yo he visto como de los y no es decir que no hay, por ejemplo, los últimos 3 meses hemos visto manifestaciones de hasta 1.000 personas en Tel Aviv, judíos y palestinos de nacionalidad israelí, manifestando juntos en contra de la guerra. Pero, pues, 1.000 personas es muy poco para una situación así, pero parte de eso es la represión social, la forma en que, por ejemplo, el Estado de Israel ha detenido a muchas personas por posts en Instagram o en Facebook con contenido muy como ni tan crítico ni tan explícito nada, pero que les dicen como todo es apoyando al terrorismo, por ejemplo, y utilizar la idea del terrorismo o apoyo para el terrorismo como una forma de represión contra la crítica en general. Como las acciones que yo he visto, que en mi opinión son los más poderosos y más influyentes, son los israelíes antisionistas que se van a Cisjordania a proteger a pueblos palestinos o comunidades palestinas que están en riesgo de desplazamiento. Por ejemplo, pasan las noches en sus casas para que como grupos armados de los asentamientos no les atacan, ponen a sus propios cuerpos en riesgo para proteger a los palestinos, viendo que las manifestaciones no están haciendo como no están cambiando la situación, o otras cosas que pueden hacer no están cambiando la situación, pero una de las pocas cosas que pueden hacer es utilizar su privilegio para físicamente proteger a otras personas. Entonces, no, entonces hay represión, pero sí también hay grupos antisionistas, anarquistas adentro de la sociedad israelí que también están intentando encontrar otras maneras de resistir el proceso de desplazamiento. Sí, de contribuir de evitar el proceso de desplazamiento de la población palestina. Sí, ok, muy bien. Muchas gracias por tu respuesta. Lamentablemente, tenemos que terminar este conversatorio. Va a quedar grabada la sesión para que quienes no pudieron ingresar desde el inicio y ver las fallas técnicas puedan mirarlo en vivo. Eh, sí, hay muchas preguntas, pero espero luego podamos armar otro conversatorio para responder a esas preguntas pendientes y quizá, perdón, estaba leyendo algo. Sí, y quizá hablar sobre otras cosas en específico, porque yo me quedé con muchas preguntas sobre el régimen de apartheid, cómo lo experimentaste tú, qué fue lo que viste, qué fue lo que percibiste sobre los checkpoints, las calles, porque hay calles que ellos no pueden usar y tienen que rodear por completo, hacen mucho más tiempo para poder llegar a sus casas o a una tienda en Cisjordania, me refiero. Y también podremos armar otro conversatorio para hablar específicamente sobre las actualidades en Gaza. Pero sí, muchas gracias Alex, muchas gracias Rames y muchas gracias Ana por aceptar participar en este conversatorio. Fue muy bueno. Pienso que es un esfuerzo colectivo muy importante concientizar y sensibilizar y hablar sobre estos temas. Y muchas gracias por compartirnos su conocimiento. Sí. Bueno, voy Pero a a ti, ver, Brenda. alguien puso, bueno, Gracias a ti, gracias a todos ustedes que vinieron. Muchas gracias. y gracias Gracias a a todos todos los los que estuvieron asistentes. presentes y de verdad, Brenda, muchas gracias Muchas por la invitación. gracias. Gracias a A todos, meses también a estás ustedes, afuera. a Alex, Ana. Qué pena, es que estaba en el negocio y ahorita salí
y estoy sin batería, por eso tampoco las últimas preguntas no pude responder, qué pena. No te preocupes, luego armamos otro conversatorio para que puedas responderlas. Claro que sí, claro que sí. Vale, Un gusto. muchas Muchas gracias. gracias, Laura. Hasta Gusto. luego. Vale, feliz noche a todos, que estén muy bien. Buenas noches.